Antes de empezar aquí, por supuesto, puedes corroborar que se trata de los modelos correspondientes QN85D de 55 pulgadas a la izquierda y QN90D de 50 pulgadas a la derecha. Y por supuesto quiero decirte que hago esta comparativa con estos tamaños porque son con los que dispongo, y aquí en Colombia, mi país, no se consigue el QN90D de 55 pulgadas. Retomando entonces la comparativa, empiezo primero con el contenido que tiene alto rango dinámico, en este caso HDR10. En cuanto a brillo, aunque en la teoría el QN90D, a pesar de ser de 50 pulgadas, tiene mayor cantidad, realmente en la práctica no se percibe tanto así al 100% de ventana, recordando que las cantidades de brillo se toman a distintos porcentajes con un fondo blanco con el modo de imagen película. También quiero decirte, por supuesto, que ambos modelos cuentan con una pantalla LCD con alineación de píxeles vertical, o lo que uno conoce comúnmente como panel UVA. La tecnología de color de ambos modelos es Quantum Dots y la tecnología de retroiluminación de los dos televisores es LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, o como muchos ya saben, simplemente conocida como tecnología de retroiluminación mini LED. Pues bien, cuando el contenido está en rango dinámico estándar, las diferencias en cuanto a brillo y colores también se mantienen muy similares. Se pueden variar mucho dependiendo de cada modo de imagen y también dependiendo de cada escena. Y también quiero mencionar que el hecho de que el QN90D tenga un mayor número de zonas de atenuación puede afectar en el rendimiento con este tipo de escenas con color, haciendo que a veces luzcan un poco más apagadas o con menos nivel de detalles en comparación al QN85D, pero como te digo, puede variar mucho dependiendo de cada escena y también dependiendo de cada modo de imagen. También es importante mencionar que cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, ambos modelos cuentan con este parámetro conocido como trazado de tonos de HDR, el cual se encarga de mejorar la saturación de colores, el contraste y en algunos casos también el nivel de detalles. Y también, por supuesto, como tal vez sabrás, ningún televisor Samsung hasta la fecha es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. También debes saber que los dos modelos cuentan con este parámetro potenciador de color en caso de que requieras ver o visualizar colores mucho más saturados, o también puedes optar por incrementar directamente este parámetro color en caso de que así lo requieras. Solamente te estoy mostrando de lo que son capaces estos modelos en esta área. No te estoy diciendo que incrementes este valor a la máxima capacidad. Retomando el aspecto del alto rango dinámico, como te decía, ningún televisor Samsung hasta la fecha es compatible con la tecnología Dolby Vision. Para algunas personas es un problema. Para otras que ya conocemos del tema y hemos podido revisar, experimentar y comparar tantos televisores, realmente es algo irrelevante, por lo menos en la gama baja, en la gama media, aún en esta gama media alta, en algunos casos es irrelevante. De hecho, a algunas personas les molesta mucho el Dolby Vision porque con sus metadatos dinámicos muestra cambios bruscos en algunas escenas en cuanto a brillo y nivel de detalles, y eso es muy molesto para muchos usuarios. Además, una tecnología más común que es HDR10, créeme que quedarás más que satisfecho. También debo decir que los televisores Samsung son compatibles con HDR10+, que es la competencia directa de libre uso del Dolby Vision, porque también cuenta con metadatos dinámicos, aunque actualmente no hay mucho contenido con HDR10+, pero créeme, con HDR10, que es lo más común, quedarás muy satisfecho con cualquiera de estos dos televisores. Pero por supuesto hay muchas personas que piensan muy diferente a mí y quieren sí o sí que su televisor tenga la tecnología Dolby Vision, muy probablemente simplemente porque el nombre es bonito y más elegante, y a veces ni siquiera saben de qué se trata ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Paso ahora a hablarte del rendimiento en escenas oscuras, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, en este caso sería HDR10. Esto lo menciono porque la gran mayoría de usuarios que buscan un televisor mini LED se enfocan en que en escenas oscuras tenga un buen rendimiento con la menor intensidad de efecto blooming y un nivel de detalles por lo menos aceptable.
aunque hay personas que no les importa que tenga un poco de efecto blooming, pero que el nivel de detalle sea mucho mejor. Quiero decirte que el rendimiento en ambos modelos puede variar mucho dependiendo de cada escena y de cada modo de imagen, pero el resumen, como ves, es el siguiente. En el QN85D con algunos modos de imagen podrás percibir mejor nivel de detalles, pero un poquito más de efecto blooming, aunque muy tolerable desde mi punto de vista que soy tan exigente. Mientras que con el QN90D es cierto que el nivel de detalles es un poco inferior, pero el nivel de efecto blooming es casi cero, es casi imperceptible, y para una persona exigente como por ejemplo es mi caso, es mucho mejor en ese aspecto. Pero aquí depende por supuesto de qué prefieres tú. Mejor nivel de detalles aunque tenga un poquito más de efecto blooming, entonces vete por el QN85D. Si quieres casi nada de efecto blooming, aunque el nivel de detalle se comprometa un poco, entonces escoge el QN90D, bien sea este tamaño de 50 pulgadas o uno más grande. En ambos casos, entre más grandes sean, mayor número de zonas de atenuación tendrán. Hasta aquí me gustaría saber tú qué piensas en la caja de comentarios. ¿Qué prefieres? ¿Un televisor que tenga mejor nivel de detalles aunque tenga un poco de efecto blooming? ¿O un televisor que tenga casi nada de efecto blooming aunque el nivel de detalles a veces se comprometa un poco? Otros aspectos en cuanto a calidad gráfica. La uniformidad de colores grises es más que decente, o de hecho buena, con muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es muy relevante cuando veas contenido con mucho volumen de color, como por ejemplo partidos de fútbol. Pero por supuesto es bueno que sepas que los ángulos de visión no son buenos en ninguno de estos modelos porque ambos tienen panel VA. Como puedes percibir, los colores pierden demasiado volumen, lucen demasiado blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, pero recuerda que es normal por el hecho de tener paneles VA. El trabajo de escalado de imagen en ambos modelos es muy bueno, el resultado es prácticamente igual entre los dos, haciendo que el contenido que tiene muy baja resolución se muestre de una forma más nítida en comparación a televisores de gamas más bajas y con procesadores menos potentes. Pero como siempre digo, recuerda, ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es demasiado baja. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla en los dos televisores es muy bueno a pesar de tener paneles VA, y esto es gracias a que tienen relativas altas cantidades de brillo. El manejo del movimiento en ambos televisores es realmente muy bueno cuando por ejemplo observes contenido a través de aplicaciones de streaming o a través de decodificadores de señal digital, contenido que tenga por ejemplo barridos de cámara o muchos movimientos rápidos. Ambos modelos se encargan de reducir de forma manual o automática de forma considerable el efecto conocido como vibración o en inglés judder. Y los artefactos que se perciben son realmente muy mínimos y para nada molestos. En cuanto al área gaming, la principal diferencia simplemente es que el QN90D es compatible con los 144 Hz en 4K en sus 4 puertos HDMI 2.1 y también por supuesto compatible con los 120 Hz en 4K, en ambos casos con tecnologías de frecuencia de actualización variables, mientras que el QN85D es compatible solo hasta los 120 Hz en 4K, también con tecnologías de frecuencia de actualización variables, aunque para consolas de videojuegos actuales es más que suficiente. En ambos modelos existen parámetros para poder mejorar la experiencia gaming, como te he mostrado, después de activar por supuesto el modo de imagen conocido como modo juego. Por supuesto, la mayor ventaja de tener estas game bars son estos modos de imagen predeterminados, o también al seleccionar el modo de imagen automático por medio de inteligencia artificial, los televisores escogen el mejor modo de imagen que se acomode al tipo o género de videojuego que vayas a utilizar.
Esto por supuesto sin afectar los tiempos de input lag, que desde mi punto de vista son realmente muy buenos tanto en la teoría como en la práctica, y creo que cualquier persona quedaría satisfecha en esta área con cualquiera de estos dos televisores. También es bueno que sepas que al activar el modo juego no solamente mejorarán los tiempos de input lag, sino también por supuesto los tiempos de respuesta. Yo personalmente nunca percibí efecto ghosting en estos dos modelos a pesar de que tienen paneles UVA. Por lo cual el efecto que menciono no será un problema. No sé si un gamer demasiado entrenado pueda percibir aunque sea una pizca de ese molesto efecto, pero como te digo, yo nunca lo percibí. Te puedo decir que la experiencia es muy buena aún con videojuegos de este tipo que pueden tener muchas escenas oscuras y ocasionalmente movimientos muy rápidos. Actualmente te diría que ambos modelos son de las mejores opciones que existen en el mercado para el área gaming. Por supuesto, teniendo en cuenta que aún no salen al mercado los modelos del 2025. Digamos que ambos modelos son de gama media. Podría decirse que el QN90D es de gama media alta y el QN85D podría decirse que es de gama media, por decirlo de alguna forma. Si solo te alcanza para el QN85D, sea cual sea el tamaño que quieras y se ofrezca en tu país, créeme que quedarás más que satisfecho. Pero si te alcanza para el QN90D, por lo menos tendrás la opción de que si lo quieres conectar a una gráfica de PC que sea muy potente, tendrás el soporte para los 144 Hz en 4K. Para el área Smart, simplemente ten en cuenta que tienen lo mismo. Tienen el mismo control remoto conocido como One Remote, con el mismo tamaño, la misma cantidad de teclas, y ambos se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. El sistema operativo es el mismo, es Tizen, propio de la marca Samsung. Ten presente que no es Android TV, no es Google TV. Ambos modelos cuentan con la opción conocida como manos libres para activar el asistente de voz diciendo simplemente, por ejemplo, Bixby o Hi Bixby. La tienda de aplicaciones es la misma, es propia del sistema operativo Tizen con una gran variedad, aunque no es tan amplia ni variada como la Play Store de Google. Ambos modelos cuentan con la función de modo ambiente, también con la función conocida como Daily Plus. También cuentan con la función muy útil conocida como Multiview, tanto con dispositivos con Android como también con dispositivos que tengan iOS como sistema operativo. Para ir terminando, te hablo primero del sistema de altavoces que ambos modelos tienen. Primero debes saber que entre más grandes sean, es muy probable que la potencia sea mejor. Pero en esos tamaños que no son los más grandes obviamente, aún así el resultado me parece que es bueno. No es el más potente del mercado actualmente, pero por lo menos es realmente muy nítido, aunque hay televisores de otras marcas con estos mismos tamaños que tienen por lo menos mayor potencia en cuanto a bajos. Al final te dejaré con la comparativa de esos sistemas de audio para que más o menos percibas las diferencias y te hagas una idea de tal vez cómo podrían resultar en la vida real. Por último, como conclusiones, te diría lo que ya te he mencionado antes. Si te alcanza para el QN90D en tu país, sea cual sea el tamaño que pienses comprar, adelante, cómpralo. Ganarás más zonas de atenuación en cuanto al rendimiento en escenas oscuras y por supuesto menor cantidad de efecto blooming. De hecho te diría que es casi igual a cero. Y tendría los 144 Hz en 4K, además de un diseño un poquito más delgado, más elegante y un sistema de sonido más potente en tamaños más grandes. Pero si te alcanza solamente para el QN85D, sea cual sea el tamaño que vayas a comprar, te diría que quedarás más que satisfecho. Obviamente en ambos casos sí, solo si te gusta mucho la marca Samsung, porque hay mejores opciones de otras marcas, también con mejor relación calidad-precio. Pero si te preguntas cuál de estos dos modelos comprar en estos tamaños, 55 pulgadas QN85D y 50 pulgadas QN90D, yo personalmente me iría por el QN85D porque gano 5 pulgadas y las diferencias en cuanto a calidad gráfica y rendimiento en escenas oscuras, aún siendo yo tan exigente, es más que suficiente.
Pero si en tu habitación solamente cabe un televisor de 50 pulgadas, compra el QN90D. Te diría que es de lo mejor que puedes adquirir tanto en Colombia como en otros países en ese tamaño específico. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de ambos modelos, cuál comprarías o cuál te gustó más y por qué. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal bien sea por medio de Baki, de Patreon, haciendo compras por medio de los links de referidos que te dejo en la descripción. También dándole clic al botón de like si te ha gustado este video y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y también activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido hasta la próxima y te dejo con la comparativa del sistema de altavoces de ambos televisores. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity.